Bien, para continuar ahora esta noche, hermanos, oremos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por los contratiempos que estamos teniendo y te pedimos por favor, Señor, de que ahora tu Espíritu Santo esté con nosotros y que toques el corazón de miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo para que ellos se atrevan a dar clases bíblicas y grupos pequeños donde puedan profundizar las Escrituras. Te pedimos por favor que tú cuides estos estudios bíblicos para que las personas que escuchen no saquen mis frases fuera de contexto, sino que puedan entenderlas en todo el contexto predicativo de cada tema. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que nos guardes de tanta maldad e iniquidad que hay en las ciudades actualmente. No nos entregues en manos de nuestros enemigos, sea quien sea, y por favor perdónanos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, disculpen la hora, vamos a ver si comenzamos a estudiar. Hoy nos toca estudiar, hermanos, la clase número 3. La clase número 3 que se llama la ley dominical en las ciudades. Qué pena que los hermanos que se han perdido las otras clases, no sé si van a poder entender la tercera clase. Ojalá que puedan entenderla. Así que vamos a ver si avanzamos. Mucha gente quiere saber estos temas y pensaban que la Biblia no decía nada con respecto a esto. Pero nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios enseña para estar mejor preparados en el futuro. Actualmente, hermanos, vemos tal corrupción en las ciudades que yo me quedo asustado. Hoy estaba viendo, hermanos, estaba viendo los informativos y me quedaba asustado. Todos los días hay muertos, 2 muertos, 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos. Todos los días vemos eso en los noticieros. Y para nosotros los adventistas es algo importante lo que dice la profecía con respecto a eso y lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía de lo que iba a pasar en las ciudades. De manera que para nosotros es muy significativo todo lo que está pasando en las ciudades porque nosotros creemos que es mejor tener un estilo de vida en el campo. Y que de acuerdo a nuestras posibilidades tenemos que tratar de ir alejándonos de las ciudades. Yo no soy fanático, hermanos, yo no les voy a decir váyanse al campo, que todo es lindo, que todo es hermoso, váyanse al monte a vivir ahí con los bichos, con las arañas, no. Porque eso no lo enseño yo, ni la Biblia, ni el espíritu de profecía. Y ya van a ver cuando lleguemos a la última clase cómo tenemos que planificar correctamente si es que realmente queremos irnos al campo. Pero ahora la clase número 3 tiene que ver con la ley dominical en las ciudades. Y para eso, hermanos, yo quería hablar un poquito primeramente del tema de las ciudades. En las clases pasadas, hermanos, nosotros hemos estado viendo que las ciudades, en todas las ciudades del mundo, de todas las naciones, hermanos, hay mucha corrupción y se va intensificando más el crimen, las violaciones, la venta de drogas, la prostitución, la violencia, el fraude, los malos negocios, la venta de alcohol, la venta de droga, todo tipo de negocio fraudulento. Hermanos, nosotros trabajamos acá en un estudio jurídico y nos toca tratar con gente, con abogados, con clientes que nos hace ver muy de cerca, hermanos, la corrupción que está llegando acá a todas las ciudades. O sea, es impresionante la corrupción que vemos. Abogados que si te pueden fundir, te van a fundir. Gente que entre ellos se hacen fraudes, pero tal fraude que después no los podés encontrar. Y si los llegas a encontrar, no sabes cómo enfrentarlo porque te das cuenta que pertenecen a mafias. Vemos una corrupción casi total en las ciudades, hasta tal punto, hermanos, que es verdad lo que dice la hermana Huay cuando habíamos visto en la clase pasada que las ciudades ya están maduras para la destrucción. Pero yo quiero hablarles de algún principio, y qué pena que haya hermanos que se hayan perdido las 2 primeras clases. Por eso le aconsejo a los que no han podido venir a las 2 primeras clases que las traten de bajar del foro adventista, las traten de bajar de internet para que puedan seguir la hilación de este tema. Ahora, ¿sabían, hermanos, que Dios
Y habíamos visto en las dos clases anteriores que siempre los paganos fundaban ciudades. Y después que los paganos fundaban ciudades, terminaba habiendo corrupción en las ciudades, terminaba habiendo rebelión contra Dios en las ciudades, hasta tal punto que en la llanura de Sinar se construyó una ciudad y después la Torre de Babel como símbolo de exaltación en contra de Dios, sin tenerlo en cuenta Dios. Entonces, hermanos, la Biblia enseña, y es bueno que ustedes aprendan esto porque ustedes tienen que dar estudios bíblicos, tienen que predicar. Y la Biblia enseña, hermanos, y pueden repasar las dos clases anteriores. Le pido por favor que repasen y no como hacen algunos hermanos de internet que por ahí se quieren largar a criticarme, pero bajan, por ejemplo, yo tengo una serie de 22 temas. Y bajan el tema número 19 o el 17 o el 7 o el 8 y en base a eso tratan de ser críticos míos, o sea, están pendientes y tienen metejón conmigo para criticarme, pero no bajan los otros temas que explicarían la cadena de la serie. No, yo les voy a pedir que con respecto a esta serie también traten de bajar todos los temas para entender. Pero habíamos explicado en las dos clases anteriores que siempre el problema se generó en las ciudades. ¿Y sabían ustedes que la Biblia explica un principio que se da cuando uno funda una ciudad? Ustedes dirán, pero ¿cómo le explicamos todo esto a la gente? Si ustedes se ponen a repasar estas clases que yo estoy dando con respecto de salir de las ciudades e ir al campo, van a estar mejor fundamentados para cuando tengan que enseñar esta doctrina y por qué nosotros creemos así. Entonces anoten los versículos. Pero en la Biblia enseña, hermanos, la Biblia enseña un principio que misteriosamente Dios lo ha dejado escrito para que veamos por qué no es bueno vivir en las ciudades. Ya hemos dado dos clases con respecto a esto. Ahora fíjense lo que yo les voy a mostrar. ¿Habrá en la Biblia algún principio que te muestre que en cuanto se empiezan a aglomerar en las ciudades, en cuanto empiezan a hacinarse en las ciudades, Dios después termina castigando esas ciudades y permitiendo que haya aflicción por la conducta de los ciudadanos de esas ciudades? Vamos al Salmo 107 y fíjense qué interesante, un principio misterioso que Dios explica ahí. Salmo 107, hermanos. En el Salmo 107, versículo número 35 al 40, todo el Salmo 7 explica los misterios que se dan en la vida de las personas. Explica muchas cosas el Salmo 107, pero a ver si se dan cuenta lo que dice el versículo 35 al 40, cuando de pronto la gente se quiere reunir en un lugar geográfico porque lo considera próspero una zona de tierra y quieren fundar una ciudad. Fíjense bien, en el versículo 35 al 40 dice, hablando de la acción de Dios, dice, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales, dice. ¿Ven? O sea que esa zona se torna próspera. Y allí aposenta a los hambrientos y disponen ciudad para habitación. O sea, encuentran un lugar próspero y ahora disponen una ciudad para vivir, construyen una ciudad para vivir. Fíjense bien, y allí aposenta a los hambrientos y disponen ciudad para habitación. Siembran campos, plantan viñas y rinden crecido fruto. Y noten el versículo 38, y los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bestias. Pero qué triste lo que dice el versículo 39 y 40, hermanos.
Vuelvo, hermanos, al versículo número 38. Noten que en el 38 ya comienzan a aglomerarse. El versículo 38 habla de la aglomeración y del hacinamiento. Dios los bendice, está bien, Dios los bendice porque comienzan haciendo bien las cosas, pero después terminan haciendo mal las cosas, pero al principio los bendice, ya que han querido establecerse en una ciudad. Entonces el verso 38 dice, y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus bestias. Entonces, después de que se han multiplicado, ya comienzan a hacinarse y comienzan a vivir todos en esa ciudad, y ahora es cuando viene el versículo 39 y 40, y dice así, y luego son menoscabados y abatidos. ¿Por qué pasa eso en las ciudades? Hermanos queridos, ¿por qué pasa eso en las ciudades? ¿Qué no es que primero han fundado una ciudad y Dios los ha bendecido y se han multiplicado y no se han disminuido las bestias? Pero noten lo que pasa en esa ciudad. Y luego son menoscabados y abatidos, y aquí muestra la causa. A causa de tiranía, de males y de congoja. Cuando los hombres se comienzan a aglomerar mucho y a hacinar mucho en las ciudades por haberse multiplicado, lo que comienza a haber en las ciudades son tiranía, males y congojas. Entonces, como consecuencia, dice Dios, Él derrama menosprecio sobre los príncipes y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Y noten el versículo 43. ¿Quién es sabio? Y pregunta a Dios, ¿no? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Entonces, hermanos, de pronto vienen, fundan una ciudad, les va bien, comienzan haciendo las cosas bien, Dios los bendice, pero se empiezan a multiplicar y empiezan los males, la tiranía y la congoja. ¿Dónde? En las ciudades que acababan de fundar. Todos los males, dice la Biblia, y nos hemos cansado de dar fundamento bíblico en esta serie y en todas las otras que son paralelas, como por ejemplo la serie que tenemos en el Foro Adventista del Zarandeo y de múltiples temas proféticos donde hemos dado temas aislados. Aquí muestra lo que pasa en las ciudades, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que pasa en las ciudades? ¿A dónde comienza a haber tiranía, males y congojas? En las ciudades, porque claro, Dios es bueno con las personas, Dios los bendice, como consecuencia de esa bendición se multiplican, pero comienza la aglomeración, comienza el hacinamiento y comienzan las tiranías en la ciudad. Y Dios, como consecuencia, dice el versículo 40, tiene que comenzar a disciplinar esas ciudades, hermanos. ¿Se dan cuenta que la doctrina de que en las ciudades siempre ha habido maldad cuando se aglomeran y se juntan mucho y se hacinan mucho, no había sido un invento de los adventistas, sino que está perfectamente clarificado en las Sagradas Escrituras? Ahí está. Vean cómo es el accionar de Dios, hermanos. Así es el accionar de Dios. Y como la clase número 3, que es la clase que estamos dando ahora, se llama la ley dominical en las ciudades, vamos a hablar un poquito de la ley dominical en las ciudades, hermanos. Tenemos que hablar un poquito de eso. Pero antes estamos viendo que la ira de Dios está sobre las ciudades, ¿sí? Entonces repasamos un poquito lo que habíamos estudiado y vamos a ver, hermanos, en el libro de Job, capítulo 24, versículos 12 y 13. En el libro de Job, capítulo 24, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Habíamos estado repasando esto la clase pasada para que vean qué es lo que la Biblia tiene que decir con respecto a las ciudades, qué es lo que Dios dice con respecto a las ciudades en las Sagradas Escrituras. En Job capítulo 24, versículos 12 y 13 dice así: de la ciudad, noten, de la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte, mas Dios no puso estorbo. Ellos, esos que están en las ciudades y que les va mal, ellos son los que rebeldes a la luz
Nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. En la ciudad, hermanos, es más difícil de predicar, porque hay tanta fornicación, tanto adulterio, tanta pornografía, tanta sensualidad, tanta carnalidad, tantas tentaciones, tantos vicios, tanta vida fashion, tanta vida cosmopolitan, tanto se domina la ideología mundana en las ciudades, que eso mismo termina haciendo que el ser humano se degrade y se maten, se asalten, se golpeen. ¿Acaso no vemos, vayan y vean, hermanos, en los noticieros, cómo todos los días aparecen noticias de que uno ha sido muerto, el otro le han cortado el dedo, el otro lo han apuñalado, al otro lo han cortado, al otro lo han golpeado a la salida de un boliche, de un baile, los han golpeado, que la patota lo golpeó, que el patobica lo golpeó, que el que no lo quería lo golpeó, que lo dejaron tirado en la calle? Y ellos son, todos esos que están en las ciudades son los que, rebeldes a la luz que Dios les da, nunca conocieron sus caminos ni quisieron andar en sus sendas. Por eso les va así. ¿Se dan cuenta, hermanos? De manera que todo lo que yo vengo predicando en todas estas clases, fundamento bíblico tiene. Yo no estoy haciendo como otras personas, como algunos grupos disidentes, que lo único que hacen es bla, 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 y sacan de contexto lo que dice la Biblia, sacan de contexto lo que dice el espíritu de profecía, sacan de contexto lo que dice el predicador, y lo acomodan a sus formas de ver y hacen todo un sancocho. Hacen todo un sancocho, no sé si me explico, mezclan las cosas y tienen todo mezclado. Entonces, hermanos, estamos viendo un montón de cosas de que vivir en las ciudades, según la Biblia, a donde va a haber tiranía es en la ciudad, a donde va a haber males es en la ciudad, a donde va a haber congoja es en la ciudad. No lo digo yo, lo dice la Biblia y estamos dando mucho fundamento al respecto. Si nosotros seguimos viendo, hermanos, vamos a Isaías capítulo 33. En Isaías capítulo 33 vamos a ver, estamos repasando algunos versículos de la clase pasada, y se acuerdan que yo les debía una cita del espíritu de profecía de la clase pasada. Bueno, hoy la traje y es importante que la veamos y la estudiemos detenidamente. Pero vamos a Isaías capítulo 33 y leemos, hermanos, vamos a leer versículos 5 y 8. En Isaías capítulo 33 leemos el versículo 5 y 8 y dice así: será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Versículo 8: las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, anulado a la alianza. Y noten qué interesante, dice, aborreció las ciudades. En el tiempo del fin, la ira de Dios está sobre las ciudades. ¿Y por qué la ira de Dios está sobre las ciudades? Porque hay violación en las ciudades, hay adulterio en las ciudades, hay fornicación en las ciudades, hay pornografía en las ciudades, hay violencia familiar en las ciudades, hay pedofilia en las ciudades, hay secuestros en las ciudades, hay peleas en las ciudades, hay ebriedad, drogadismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Todas las cosas feas hay en las ciudades, hermanos. Yo me preguntaba, ¿por qué en el tiempo del fin? Porque Isaías 33 se está refiriendo al tiempo del fin por el contexto, hermanos. ¿Por qué Dios va a aborrecer las ciudades? Es por los terribles pecados que se están cometiendo en ellas. Por eso dice, hermanos, y presten atención, aborreció las ciudades y tuvo en nada a los hombres. ¿A qué hombres? A los malos que no se quieren arrepentir, porque a los escogidos de Dios son preciosos delante de sus ojos. ¿Sí? Entonces, de ahí salteamos, hermanos, y vamos a los versículos, salteamos a los versículos 10 al 12, perdón, 10 al 17. Presten atención, hermanos. Y noten cómo se refiere al tiempo del fin esto, y dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré ensalzado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas,
aristas paristeis, el soplo de vuestro fuego os consumirá. ¿Ven que se está refiriendo al tiempo del fin? Y los pueblos serán como cal quemada, como espinas cortadas serán quemados con fuego. ¿Ven que se refiere al tiempo del fin? Versículo 13, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos conoced mi potencia. Y noten, hermanos, lo que sigue diciendo, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hablando de quiénes son los que van a permanecer en pie en el tiempo del fin. Y dice el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangre, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala, este habitará en las alturas, o sea, hablando de que se irán a vivir a los montes, a las montañas y a los lugares altos. Fortaleza de roca serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y de ahí nomás viene el versículo 17, cuando ya está hablando de ¿qué? De la segunda venida de Cristo, porque dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y hablando del contexto del tiempo del fin, porque en Isaías capítulo 33 hay cosas que se refieren al tiempo de Isaías y hay cosas que se refieren al tiempo del fin, y claramente nos damos cuenta de que hay cosas que se refieren al tiempo del fin por el contexto, por la gramática y por la forma de expresarse que usa el profeta. No sé si me explico, hermanos. Bien, de manera que con estos versículos mostramos que para el tiempo del fin Dios trata con las ciudades y está enojado con las ciudades. Por eso es que el justo se va a los montes, a los lugares de altura, a donde tendrá su refugio y a donde se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Siguiendo con este tema, hermanos, siguiendo con este tema, vamos a entrarnos un poquito, hermanos, vamos a entrarnos un poquito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Ustedes ya saben que ahí se está hablando de la ley dominical, hermanos. ¿Por qué se nos va a hacer tan difícil cuando salga la ley dominical permanecer en las ciudades? Sobre todo los que traten de quedarse en el seno de las ciudades. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, dice lo siguiente, presten atención. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar. ¿Por qué dice y que ninguno? Porque va a abarcar a todo el mundo, hermanos. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí entramos ya al tema, hermanos, que muchos no quieren entender y que no les entra en su cabecita por más que uno le explique 1.000.000 de veces. Por más que uno les está explicando 1.000.000 de veces, no les entra en su cabeza, hermanos. A ver si soy claro en lo que estoy predicando. Cuando venga la ley dominical, hermanos, ya tendremos los que estemos preparados, ojalá que estemos preparados, los que estemos preparados con la lluvia temprana, ya recibiremos la lluvia tardía. Pero el que ahora no se prepara con la lluvia temprana no va a poder recibir la lluvia tardía. ¿Queda claro eso? No. Todo estudioso de la Biblia sabe eso. Por eso, hermanos, prepárense ahora con la lluvia temprana, para que cuando todos clamemos por la lluvia tardía tengamos derecho a recibirla. ¿Queda claro eso o no? Bueno, eso hasta un niño lo sabe, hermanos.
Sin embargo, tengan cuidado porque hay hermanos que no entienden eso del reavivamiento y la reforma, no entienden lo del fin del tiempo de gracia, tampoco entienden el orden cronológico, confunden muchas cosas. Yo por ahí veo gente que trata de entender, pero no entienden estas cosas, hermanos, realmente no las entienden. Y bueno, yo no tengo la culpa que ellos se queden. Yo sigo estudiando y me siento re contento, hermanos, porque a pesar de todos los defectos que tengo, cuanto más me humillo ante Dios, Dios más cosas me revela, hermanos. Sobre todo la acción terrible que la Iglesia Católica va a hacer en el tiempo del fin, unida con los protestantes. Pero aquí, hermanos, en Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, cuando venga la ley dominical, paulatinamente va creciendo este tema hasta tal punto que no te van a permitir comprar ni vender. Hermanos, si yo tengo matrícula de mandatario y yo quiero trabajar como mandatario, la matrícula de mandatario se la renueva cada año. Y yo no puedo seguir matriculado cada año si no la renuevo. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando yo quiera trabajar y no me quieran renovar la matrícula? ¿Y qué va a pasar cuando los abogados tengan que renovar la matrícula el año que viene y no le permitan renovar? ¿Y qué va a pasar cuando los profesores tengan que enseñar o la gente que trabaja tenga que sacar el papel del quill o del quit y le salga en el quill quit que está afectado por pertenecer a una secta religiosa que guarda el sábado y no se apega a las disposiciones legales que está tomando el Estado para que realmente se guarde el domingo como día social y religioso, hermanos? ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Entonces, hermanos, yo les estoy enseñando estas cosas para que traten de tomar conciencia. Apocalipsis 13:17 dice que no vamos a poder comprar ni un jabón para bañarnos, ni un desodorante para ponernos, ni una loción para ponernos, ni un talco, ni un jabón, ni un cepillo de diente, ni nada, hermanos, ni para comer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para vivir en ese tiempo? Por eso, hermanos, es que hay que tratar de ir alejándose de las ciudades los que más puedan. Y si alguien dice, no, yo no quiero, yo me quiero quedar en la ciudad, no significa, hermanos, que te vas a perder porque te quedes en la ciudad. Pero sí corres un gran riesgo de perderte por la presión, porque puedes ceder a la tentación, porque puedes caer, porque puedes pecar. Es grave el peligro que se va a vivir acá en las ciudades. Pero nadie entiende, por más que yo vivo predicando, son muy pocas las personas que logran captar la profundidad de Apocalipsis 13:17 cuando dice que no se podrá ni comprar ni vender, ni una tortilla, ni pan, ni factura, ni la merienda, ni la leche, ni nada. ¿Y cómo vamos a hacer, hermanos, cuando no puedas comprar nada? Bueno, yo aquí traje un recorte de diario, hermanos, que ya está viejito, no sé si lo pueden ver. Esto ha salido acá en Tucumán y es del año 2006, y para los que lo quieran buscar en internet tienen que buscar en el diario La Gaceta, ¿sí? Para los que quieran buscar en internet pueden poner el título que sigue: impulsan que los supermercados no abran sus puertas los domingos. Y aquí tenemos un hermano que tiene un buen cargo en un supermercado. Tenemos un hermano acá presente que trabaja en un supermercado, y en un supermercado de fama mundial, hermanos. Tenemos un hermano que trabaja acá en un supermercado de fama mundial. Y el título de este recorte de diario dice: impulsan que los supermercados no abran sus puertas los domingos. Les pido por favor a los hermanos que nos siguen por internet que pongan así en Google: impulsan que los supermercados no abran sus puertas los domingos. Y ahí van a poder ver, hermanos, lo que se dice, y esto es una noticia que fue para Tucumán, hermanos, y que se la dio en el año 2006, y yo les paso a leer. Dice así:
La cruzada para que los supermercados no abran sus puertas los domingos se puso en marcha en Tucumán, ya hace 3 años, porque ahora estamos en el 2009. Además de que los empresarios del sector respaldaron las gestiones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el CAME, ante el Senado de la Nación, el concejal capitalino Oscar Cano, que además es dirigente gremial del comercio, anunció que esta semana presentará un proyecto de ordenanza para que se cumpla este objetivo. Y aquí hay políticos, aquí vemos un político, se llama Oscar Cano. Bueno, este está promoviendo esto, y esto no lo digo yo, está en la Gaceta, hermanos, y sigue diciendo: Guillermo Sacomani, presidente de la Cámara que nuclea a los supermercadistas de la provincia, informó que el sector decidió apoyar las gestiones que realiza la CAME, aunque aclaró que del encuentro no participaron los representantes de las empresas a nivel nacional. Y noten lo que sigue diciendo, por favor. Queremos recuperar el domingo para el descanso de empleadores y de empleados. ¿Cómo será que estamos de dormidos que yo les leo esto y no nos hace ni cosquilla, hermanos? Y hace 3 años que ya se ha impulsado esto. Y no como dicen algunos, que yo no profundizo, que yo no documento. Hermano, hasta hoja de diario le estoy leyendo. Hasta hoja de diario le estoy leyendo. Y sigue diciendo, hermanos, lo que a mí me asusta es esto, noten. Queremos recuperar el domingo para el descanso de empleadores y empleados. O sea que los políticos de acá de Tucumán ya quieren recuperar el domingo para el descanso de empleadores y empleados. Y sigue diciendo, además, todos los que están involucrados en el sector podrán contar con un día para dedicarlo a su familia y a sus creencias religiosas. Hermanos, yo sé que hace calor, pero cuando yo leo esto, hermanos, ¿sabe qué? Quedo helado. Y esto fue dado en el 2006. Estamos en el 2009. Y bueno, noten, hermanos, sigue diciendo, la CAME desde hace ya varios años viene impulsando esta medida, aunque solo ahora fueron escuchados por los senadores. Mostraron las experiencias que se hicieron en La Pampa y en Córdoba, donde se consiguieron excelentes resultados. Noten, hermanos, dice así: mostraron las experiencias que se hicieron en La Pampa y en Córdoba, donde se consiguieron excelentes resultados. Las ventas cayeron el primer mes, pero luego se fueron equiparando porque se incrementaron los ingresos en los otros días. Esperaremos esa resolución antes de hacer nada, pero todos, salvo los grandes, estamos de acuerdo, comentó Sacomani. Y ahora dice una polémica. Cano, por su parte, indicó que el cierre de los supermercados los domingos es una de las luchas que viene manteniendo desde hace mucho tiempo el gremio de los empleados de comercio. El gremio de los empleados de comercio. Si prospera una ordenanza que prohíbe la apertura de estos locales los domingos, las grandes cadenas, cuya mayoría está ubicada en la capital, estarían obligadas a acatar la norma. La idea es que también sea discutida en la legislatura para que sea ley en toda la provincia. ¿Ley dominical o no, hermanos? Y bueno, acuérdense de lo que el tontito de Hugo Ortiz está predicando y que muchos lo critican y se le burlan. Yo estoy fundamentando con Biblia, con espíritu de profecía, con libros, con material de internet, con recorte de diario. Ya no sé qué hacer, hermanos, a no ser que traiga un cura y lo haga hablar acá. Hermanos, noten, la idea es que también sea discutida en la legislatura
para que sea ley en toda la provincia. Comentó Cano, indicó que si se aprueba la medida, unas 3.500 personas podrán descansar los domingos. Y cuando se refiere a las 3.500 personas son gente trabajadora, hermanos, de supermercados. Entonces es importante, hermanos, que toda esta documentación que yo les acabo de leer, ustedes la puedan memorizar o puedan bajar el tema de internet para repasarlo. O si no, buscan en internet este título: impulsan que los supermercados no abran sus puertas los días domingo. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? No, justo no tengo la fecha, o sea que sería bueno que ustedes vayan. Yo sé que es del año 2006, pero no importa, con el título pueden buscarlo, porque esto, hermanos, tenía que ver con todo el diario y esto estaba en la parte de abajo. Así que pueden ir y ustedes cortarlo bajarlo de internet. Bueno, les damos la bienvenida a los chicos, pero le aviso una cosa, hermanos, qué triste que han llegado tarde, porque se han perdido algo muy importante que dije. Así que sería bueno que después puedan bajar, hermanos, el tema y escuchan la primera parte, ¿sí? Hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Y tengo un montón de otros recortes, lo guardo, hermano, porque este es muy importante. Yo les voy a pedir, por favor, de que se vayan mentalizando con respecto a lo que viene, porque son cosas tremendas las que van a pasar. Pero sobre todo me importa Apocalipsis 13:17. Nadie va a poder ni comprar ni vender sino el que guarde el día de domingo. Siguiendo con esto, hermanos, yo voy a ir a Mensajes Selectos, tomo 2, página 412. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, dice lo siguiente. Vamos rapidito, hermanos. Disculpen si estoy pronunciando las palabras un poco como que no se entienda. Lo que pasa es que estamos con mucho calor, hermanos, acá. Estamos con una alta temperatura y eso realmente nos tiene un poco insolados. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 412, dice así. Dice así, hermanos. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Más claro, échenle agua. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. ¿Cómo, Hugo? No entendí lo que acabas de leer. ¿Cómo? ¿Podés repetirlo? Bueno. Y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios,
y va en pos de las pisadas del papado. Ahí está el papado, hermanos, y la obra satánica que está realizando el papado. Y noten cómo este estudio te demuestra que lo que va a pasar en las ciudades es culpa del papado, culpa de la gran ramera, que ya después vamos a estudiar lo que significa la gran ramera, ¿no? Pero dice así, hermanos, noten, aquí lo está desenmascarando al papado. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Pero noten cómo termina la cita. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estoy tratando de decir con esto? A ver, veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Hermanos, ahora nos preparemos. Compremos ya un terrenito o juntemos la platita. Entonces, cuando venga la crisis, ustedes me dicen, no te preocupes, Hugo, yo ya estaba preparado. Ya sé dónde vamos a comprar, ya sé dónde vamos a ir, ya sé dónde me voy yo, dónde vas a ir vos, dónde va a ir Emilio. Ya sabemos dónde va a ir Nelson, dónde va a ir Ignacio, etcétera, etcétera. Pero no que cuando venga la ley dominical recién querer prepararse, recién querer planificar, recién van a querer orar, recién van a querer juntar plata, recién van a querer preocuparse, recién van a valorar el hecho de irse al campo, recién se van a querer colgar de la falda o de la vestidura de algún hermano para irse, y ya no se va a poder, hermanos. Porque los hermanos van a decir, ¿de dónde querés que te lleve conmigo si agata tengo para mí? ¿De dónde te voy a dar de comer? Si tengo un solo arbolito de naranja y un solo arbolito, una sola plantación de lechuga, ¿de dónde querés que...? Y hay 300 hermanos que se van a querer ir conmigo o con Nelson, por ejemplo. Y Nelson dice, pero si yo tengo una huertita, ¿de dónde voy a sacar para alimentar a los 300 hermanos que se quieran venir conmigo? Porque claro, esos hermanos que nunca se han preparado van a querer ser una carga para aquellos que sí se han preparado. Por eso la hermana Huay dice, finalizando la cita, veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que va a pasar en las ciudades en el tiempo del fin? Incluso la gente que trabaja, sí. Porque en ese momento no vamos a poder trabajar. Claro, claro. La gente que trabaja también tiene que prepararse ahora, pero eso lo vamos a explicar después. Cómo prepararse para ir al campo, hermanos. En la última clase vamos a explicar todas esas cosas. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 161. Y hermanos, queda claro que el irse al campo tiene que ver, en definitiva, con la ley dominical y todo lo que le va a seguir después de la ley dominical también. Queda claro eso, hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 161, dice lo siguiente. A ver lo que dice acá, hermanos. Dice, ¿yo qué página dije, hermanos? Bien. Bien, dice así la página 161, hermanos. Presten atención a lo que voy a leer. Dice así: se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Los gremios y los sindicatos. ¿Queda claro eso, hermanos? Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo.
¿Se dan cuenta, hermanos, que el espíritu de profecía dice que esto no es una doctrina de hombre, sino una instrucción directa de parte de Dios? Y muchos se burlan, no, dice que ¿para qué te vas a ir al campo? Que eso es una tontera. Que tú no te quieras ir es una cosa, o que no te puedas ir es otra cosa, pero no vengas a decir que esto es mentira y que es una tontera. Ni es mentira, ni es tontera. Capaz que dice Nelson, yo no me quiero ir, y capaz que dice Emilio, yo sí quiero ir, pero no tengo con qué. Pero está bien, yo respeto que Nelson me diga no me quiero ir al campo, y yo respeto que Emilio me diga no tengo con qué irme al campo. Todo eso es respetable, pero no respeto yo que una persona me venga a decir eso es un invento del diablo, eso es tontera, eso es mentira, eso no está en la Biblia, porque está en la Biblia, hermanos, y me he cansado de fundamentar en estas clases que vengo dando. Está en la Biblia y está en el espíritu de profecía. Y no está de más recalcar que lo que dice en los libros del espíritu de profecía no es el testimonio de una viejita, sino que se llama el testimonio de Jesucristo. Se llama, hermanos, el testimonio de Jesucristo. ¿Queda claro eso, hermanos? Bien. Chicos, traten de llegar más temprano, ¿sí? Porque hasta que yo veo que María José se tiene que estar levantando cada rato para atenderlos, y al final ella no puede prestar atención, y eso a mí me preocupa un poco, porque yo también quiero que ella aprenda. Tratemos en lo posible de llegar todos a horario cuando estemos empezando las clases bíblicas, ¿sí? Bien, retomando esto, hermanos, dice así, y esto es lo que mucha gente no se da cuenta, hermanos, dice así: una vez y otra el Señor ha instruido, no los hombres, no la hermana Juay. Dice, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. ¿Se entiende, hermanos? Así que aquellos que dicen, aquellos que son mis críticos y que dicen que yo no profundizo, que me disculpen, pero yo de todos los sermones que escuché, nunca escuché una explicación de esto, ni siquiera mencionar la cita, ni todos los versículos que yo he dado. Así que esos hermanos que dicen que yo no profundizo, no sé si decirles ja, ja, ja. No sé sinceramente qué decirles, hermanos, porque hasta donde yo sé, hermanos, todos los sermones que escuché, nadie toca estos temas. Entonces, fíjense lo que dice acá, hermanos, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales. No me dice que me vaya al monte, a donde hay arañas. Primero, ¿se acuerdan que yo al principio de estas clases les había enseñado? De las ciudades me voy a los distritos rurales, después me tendré que ir al campo y después a las montañas. ¿Queda claro la escala, hermanos? No dice que de una vez de pronto digamos, Inés, María José, vamos al monte allá donde no hay agua, no hay comida y solamente hay arañas y alacranes y escorpiones, y estemos ahí sentados y llevemos un mate con bombilla y tomemos mate hasta que se acabe el mate, y después cuando se acabe volvemos a la ciudad, llenamos de nuevo el mate y volvemos a ir a tomar allá. No, hermanos, dice así clarito la escala que se debe seguir. Por eso dice ella, salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de la otra, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Queda claro, hermanos, o no? Entonces estamos viendo por qué tiene que ver tanto la ley dominical en el seno de las ciudades, y por qué acá en las ciudades se nos va a prohibir comprar y vender, y como consecuencia viene también la persecución y la opresión. Porque, hermanos, no sería nada, qué lindo sería que no me dejen comprar ni vender y nada más, salgo a mendigar y ya está.
Pero aparte de que no nos van a permitir comprar y vender, tampoco, hermanos, nos van a dejar tranquilos, sino que va a haber persecución, insultos, vejámenes, maltratos, golpizas, encarcelamiento y todo eso. Exactamente. 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 El tema de la ida al campo no lo ha dicho primero Elena de Huay, lo dice la Biblia. Se cansa de decirlo la Biblia, pero por supuesto hay que saber estudiar en detalle y marcar las palabritas. ¿Y por qué dice acá? ¿Y por qué dice así? ¿Y por qué dice así? Y tratar de ir desglosando lo que en un determinado contexto profético habla Dios en el Antiguo Testamento. Pero bueno, como la gente no se dedica a profundizar, así está la situación. Entonces, hermanos, habiendo entendido esto, volvamos al tema de las ciudades, porque estamos hablando del tema de la ley dominical en las ciudades, dentro de las ciudades, en el seno de las ciudades. Así que retomemos un poquito el tema de las ciudades. Cuando venga eso, hermanos, vendrá opresión. Y vamos al Salmo 55, versículos 9 al 11. En el Salmo 55, hermanos, Salmo 55, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. En el Salmo 55, versículos 9 al 11, dice así: esta oración profética también será aplicable cuando nosotros en la ley dominical, hermanos, seamos perseguidos por nuestros enemigos. Y dice así: deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla ¿en dónde? En la ciudad. Palabras misteriosas que se aplican al tiempo del fin cuando seamos perseguidos y cercados por los que honran el domingo. Por eso dice así: deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y engaño no se apartan de sus plazas. ¿Ven toda la corrupción aplicado a cualquier ciudad del tiempo del fin? Lo que pasó en Jerusalén es una tipología de lo que pasará en el tiempo del fin en cualquier ciudad. Y dice ahora, hermanos, el versículo número, ¿hasta qué número dije? Hasta el 11, versículo 11. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y engaño no se apartan de sus plazas, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que pasa? Todo fraude en la ciudad, fraude en la ciudad, fraude en la ciudad. Y si hacemos la comparación de texto, concuerda perfectamente con lo que decía el Salmo 107. Tiranía, males y congoja en medio de la ciudad. Pero volviendo al tema de las ciudades, hermanos, vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 11. Volvamos a Proverbios capítulo 11, hermanos. Vamos a ver Proverbios capítulo 11 porque estamos retomando el tema de las ciudades. Porque también quiero seguir hablando con respecto a las ciudades. Porque es allí donde se va a hacer más opresivo el resultado de la ley dominical. Entonces en Proverbios capítulo 11 dice el versículo 10 y 11 lo siguiente. Noten, hermanos: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiestas. Versículo 11: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Y ahora noten, hermanos: mas por la boca de los impíos la ciudad, o sea, la ciudad será trastornada. Entonces, chicos, ¿por qué la ciudad de San Miguel es tan trastornada con violencia, con robos, con asesinatos, con fraudes? ¿Por qué? Porque hay muchos impíos que obran mal, por eso la ciudad es trastornada. Si alguien me dice, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires es trastornada? ¿Por qué la ciudad de Nueva York es trastornada? ¿Por qué la ciudad de tal país es trastornada?
porque hay muchos impíos. Cuando hay justos en una ciudad, esa ciudad es bendecida, pero cuando hay impíos que viven haciendo daño con sus obras, con sus bocas, esa ciudad se profetiza en la Biblia que será trastornada. De manera que cuando hoy en día vemos ciudades trastornadas por la ira de Dios, ya entendemos por qué entonces son trastornadas. Dice la última parte del versículo 11, Proverbios 11:11. Mas por la boca de los impíos, ella, o sea, la ciudad, será trastornada. Entonces, cuando ustedes vengan y digan, che, ¿por qué esta ciudad es trastornada? ¿Y por qué hay impíos? Que no tan solamente obran el mal, sino que han llegado a lo peor, lo proclaman con su boca. Lo proclaman con su boca, hermanos. Si seguimos adelante con el tema de las ciudades, hermanos, vamos a ir a Isaías capítulo 10, versículo 1 al 3. En el profeta Isaías capítulo 10, porque sabemos, hermanos, que las leyes dominicales serán más aplicables en las ciudades que en el campo. Serán más aplicables en las ciudades y menos aplicables en las zonas rurales, menos aplicables en el campo, menos aplicables en los montes. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, entonces ustedes tienen que ser pícaros, hermanos, pícaros en el sentido bueno y puro. Ser sencillos como palomas, pero por favor, chicos, sean prudentes como una serpiente. ¿Por qué Cristo ha dicho que hay que ser prudentes como una víbora? Porque Dios dice, no sean malos como las serpientes, pero sí tienen que aprender algo de la serpiente, es que es astuta y prudente. O sea, no copien lo malo de la serpiente, sino que tienen que aprender a ser prudentes como serpientes. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho Cristo, hermanos? Sencillos como palomas, mucha pureza, obediencia y fidelidad, pero astutos y prudentes como una serpiente. Entonces, si Cristo nos enseña a ser así, ¿por qué me quiero ir al centro de la ciudad y me quiero comprar un departamento de $250,000 justo en plena calle 25 o en el centro, al frente de la plaza del centro de la ciudad? Ay, si hay hermanos que no tienen cabeza, y el día de la mañana, cuando le maten el hijito, le maten la hijita, le maten la novia, la esposa, la mamá y la abuelita, ahí van a andar llorando después, porque eran pícaros, ellos eran tirados a pícaros y le querían hacer un gol a Dios. Y hermanos, ¿se lo puede golear a Dios? Nadie nunca le ha podido meter un gol a Dios. El Señor es un excelente arquero, nadie le puede meter un gol, ni Satanás, ni los demonios, ni los seres humanos, ni ningún ser creado. Entonces hay gente que cree que es pícara. Dice, a mí me va a ir bien. Cuando venga la ley dominical, dice, yo directamente me voy y ya está. Qué lindo, ¿con qué plata? ¿Con qué planificación? A no ser que sea multimillonario. Pero ¿y si nadie es multimillonario? ¿Qué adventista es multimillonario? De los 16 millones de adventistas, habrá 2 o 3 que son multimillonarios y los otros no. Habrá algunos miles que son ricos y los demás no. ¿Y cómo van a planificar en el tiempo del fin? Y como dice Bernardo, sobre todo en el tiempo del fin, ¿qué adventista va a ser millonario o multimillonario o rico o de buena posición? Ninguno, hermanos. Porque el eje de nuestra pobreza será la ley dominical. ¿Queda claro o no? ¿Y quién tiene la culpa? El señor Papa. ¿Quién tiene la culpa, hermanos? El señor Papa. El señor Papa tiene la culpa. Y todos sus sacerdotes, ¿sí? Todos sus sacerdotes franciscanos, jesuitas, sea quien sea, todos ellos tienen la culpa. Los dirigentes de la Iglesia Católica. ¿Queda o no? ¿Queda claro o no, hermanos? Bueno. En Isaías capítulo 10, disculpen que me desvíe, hermano, pero trato de que no se me escape ningún detalle. En Isaías capítulo 10, hablando de las leyes injustas, que son los diferentes tipos de leyes dominicales que van a empezar a salir, porque ¿sabían ustedes que las leyes dominicales van a venir disfrazadas? No, dicen, es para que descansen los empleados y empleadores, como le acabo de leer.
No es para que descansen los empleadores, no es para la familia, no es para que no estén cansados, no es para que estén más tiempo juntos, es para que, qué sé yo, para que uno tenga tiempo para salir el fin de semana, es para que el hombre se encuentre a sí mismo, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Son todas leyes dominicales, pero disfrazadas. Pero son leyes injustas. Entonces, en Isaías capítulo 10 leemos primeramente el versículo 1 al 3 que dice lo siguiente: Ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía. Y qué casualidad que habla de la tiranía del Salmo 107, que ustedes no han venido a la primera parte que expliqué. Tiranía. ¿A dónde se va a dar la tiranía? Hermanos, ¿a dónde? A ver, le hago una pregunta. Chicos, ¿a dónde se dictaminan las leyes? ¿Allá en la montaña? ¿Allá en el monte, en medio de las arañas? ¿A dónde se dictan las leyes? En el centro de las ciudades. ¿Y dónde se prescribe la tiranía? La tiranía se da donde hay aglomeración de personas en las ciudades, hermanos. En el campo no. En el campo puede haber un crimen, pero es personal y aislado, individual. Pero para que una persona sea tirano y se prescriba tiranía, tiene que haber un gobierno, una ciudad y una aglomeración de personas. ¿Queda claro, hermanos, o no? Y aquí está hablando que para el tiempo del fin, hermanos, las leyes serán injustas y determinando prescribirán tiranía contra el pueblo de Dios, porque habrá opresión. Por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Está hablando, dice, le hacen injusticia a mi pueblo, le prescriben tiranía a los de mi pueblo, le quitan el derecho a los de mi pueblo, les prescriben leyes injustas a los de mi pueblo. Hermanos, si ya no entendemos con esto, yo no sé, pero queda re claro, para mí particularmente queda re claro lo que se está diciendo acá. A los afligidos de mi pueblo, y por despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Por qué? Porque les quitarán las propiedades. Versículo 3. ¿Y qué haréis? Y ahora les lanzo una advertencia a Dios para cuando finalice el tiempo de gracia, lo que les va a pasar a esos que prescribieron la tiranía. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Versículo 23 al 25. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra, o sea, cuando finalice el tiempo de gracia. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asur, o sea, símbolo de los enemigos de Dios. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para fenecimiento de ellos. Y ahora el versículo 27 dice, hermanos, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción, o sea, por causa de la unción del Espíritu Santo que nosotros habremos recibido como lluvia tardía y habremos recibido el refrigerio de la presencia del Señor para poder soportar todas las cosas que vendrán. Pero hermanos, ¿se dan cuenta de todas las cosas que pasarán en el seno de las ciudades? Isaías capítulo 59, versículo 14 al 19. Isaías capítulo 59. En Isaías capítulo 59, versículo 14 al 19 dice así, y presten atención porque esto se aplica al tiempo del fin, hermanos. Porque también Isaías 59 tiene profecías mezcladas porque termina hablando de la segunda venida de Cristo. Y noten qué familiar lo que dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza de la ciudad, y la equidad no pudo venir. Versículo 15.
y la verdad fue detenida por las leyes dominicales, quiere decir, y el que se apartó del mal fue puesto en presa. Otras versiones dicen fue puesto en prisión o fue encarcelado. Y viólo Jehová, y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y maravillóse que no hubiese quien se interpusiese, y salvólo su brazo, y afirmólo su misma justicia, pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Y noten lo que dice el versículo 18, hermanos, como para retribuir, como para retornar a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas. Y dice el versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Se está refiriendo o no al tiempo del fin todo esto, hermanos? Porque habla en el contexto del tiempo del fin, y dice que en el contexto del tiempo del fin se determinarán leyes injustas contra los afligidos de mi pueblo. Yo sé, hermanos, que es un poco cansador estudiar esto, pero por favor, traten de prestar atención porque es importante que veamos estas cosas. Vamos a Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Ya lo hemos leído en la clase pasada, pero es importante repasarlo. Habacuc capítulo 2. En Habacuc, capítulo 2, leemos primeramente, hermanos, el versículo 3. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará, aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá, aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Versículo 8 y 9. Porque tú has despojado muchas gentes, o sea, los enemigos del pueblo de Dios son los que nos despojan, todos los otros pueblos te despojarán, o sea, después se terminarán peleando entre ellos, a causa de las sangres humanas y robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que moran en ellas, en las ciudades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo 12 al 14. Ay del que edifica la ciudad con sangres y del que funda la villa con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar en la lluvia tardía, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, versículo 17, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de las sangres humanas y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas moraban. Versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo que va a pasar en las ciudades y de todos aquellos de los que moran en ellas, los robos que hay en las ciudades, las sangres humanas que hay en las ciudades. Y Dios está enojado contra todos los que moran en ellas. Entonces, hermanos, quiero leer Sofonías capítulo 1, versículos 16 al 18. Sofonías capítulo 1, versículo 16 al 18, y este es otro versículo para que nosotros podamos entender que en el tiempo del fin Dios está airado contra las ciudades, porque las ciudades desde hace mucho tiempo vienen acumulando crímenes tras crímenes en el seno de ellas.
Por eso Sofonías capítulo 1 versículos 16 al 18 dice: día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro, y presten atención a esta frase, ¿no? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Está hablando del tiempo del fin, de la segunda venida de Cristo, y dice que para ese tiempo Dios tiene ira sobre las ciudades fuertes y sobre los grandes edificios que son las altas torres, los rascacielos. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, se cansa de hablar la Biblia con respecto a este tema, hermanos. Se cansa de hablar con respecto a este tema. Salmo 9, versículos 5 al 10. Salmo número 9. Noten todo el fundamento bíblico que estamos dando, hermanos. Yo nunca he escuchado en ningún otro sermón este fundamento bíblico, y eso lo digo para los críticos que dicen, que yo no profundizo, que no digo nada, que doy vuelta y que doy vuelta y que doy vuelta. En el Salmo número 9, hermanos, Salmo número 9 dice, hermanos, el versículo 5 al 10. Y esto muestra también lo que en el tiempo del fin Dios va a hacer con las ciudades. Presten atención, hermanos. Reprendiste las gentes, destruiste al malo. ¿Cuándo Dios va a reprender a las naciones y va a destruir al malo, hermanos? En el tiempo del fin. Dice así: raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste. Para el tiempo del fin Dios derribará las ciudades, hermanos. Y ya van a ver eso. A ver, si no me creen ahí nomás, vamos rapidito, pongan el dedito ahí y vamos a Apocalipsis capítulo 16. Si no me creen, vamos a Apocalipsis capítulo 16. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuál es la última plaga? La séptima, hermanos, la séptima, que es la segunda venida de Cristo. Bueno, es de la liberación hasta la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 16, dice, cuando se toca, hermanos, el séptimo ángel toca la séptima trompeta, dice, hermanos, el versículo 19: y la ciudad grande fue partida en 3 partes. ¿Y qué cosa? Mira vos, ¿no? Fíjense ustedes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Bueno, ese es otro tema, hermanos. Es otro tema la séptima plaga, pero sí les puedo decir algo, que en la séptima plaga ya todas las naciones de la tierra caen por el gran terremoto y por la destrucción que Dios va a hacer. Ahora volvamos al Salmo 9. En el Salmo 9, refiriéndose a ese tiempo, hermanos, dice el versículo 6: oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. ¿Te gustó o no te gustó, hermanos? Seguimos leyendo. Mas Jehová permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia, y juzgará a los pueblos con rectitud. Y será Jehová refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Y a quién le llamamos nosotros los adventistas el tiempo de angustia, hermanos? Al año en que caen las plagas se le llama el tiempo de angustia propiamente dicho. Versículo 10: y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y noten qué hermosa promesa de amor, hermanos. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
¿Dios se va a olvidar de nosotros, hermanos, cuando finalice el tiempo de gracia? No se olvidará de nosotros. Esperará un poquito hasta la séptima plaga, pero no se olvidará. Y en la séptima plaga nos librará, hermanos. Nos librará. Pero se dan cuenta, hermanos, todo lo que pasa en las ciudades. Vamos a Isaías capítulo 33. Ya hemos ido, pero volvamos de vuelta. Isaías capítulo 33. Y sería bueno que los hermanos que en este momento están escuchando el CD o el DVD en la computadora o en el DVD pudiesen estar anotando y buscando en sus Biblias estos versículos que son muy importantes que los entendamos. En Isaías capítulo 33, hermanos, capítulo 33, leemos primeramente los versículos 1 al 3 y Isaías capítulo 33, versículo 1 al 4. Presten atención. Aquí le dice Dios a los malos que con sus leyes dominicales nos saquean. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado, cuando finalice el tiempo de gracia. Y cuando acabares de hacer deslealtad, se la hará contra ti, en el fin del tiempo de gracia y en la séptima plaga. Versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salud en el tiempo de la tribulación. Y noten que esto se refiere al tiempo del fin por las expresiones gramaticales que manifiestan estas personas. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos. Versículo 4. Mas vuestra presa será cogida como cuando cogen las orugas, correrá sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Y ahora vamos a Santiago capítulo 5. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 1 al 4. En Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, hermanos, vamos a leer solamente para comparar el versículo 1 al 4. En el capítulo 5, versículo 1 al 4 dice, y qué casualidad que se refiere al tiempo del fin: He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Cuando finalice el tiempo de gracia, hermanos, le vendrán las miserias a los ricos. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata. ¿Qué le he dicho yo hace rato? Que se acuerden de esa frase o no cuando estábamos leyendo Sofonías. Vuestro oro y vuestra plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esos son los que en Isaías capítulo 33, versículo 1 al 4 dice que saquean, pero ellos nunca fueron saqueados. Pero dice, una vez que tú termines de saquear, vas a ser saqueado cuando finalice el tiempo de gracia. Una vez que termines de hacer deslealtad, se la va a hacer contra ti cuando finalice el tiempo de gracia. Y Santiago dice, una vez que finalice el tiempo de gracia, a ustedes ricos les vendrán miserias. Eso es lo que está queriendo decir en profundidad. Y ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo, Apocalipsis capítulo 13, hermanos, dice el versículo 15. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15 dice así: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable,
y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia, ¿qué es lo que va a hacer? Que sean muertos. Ahora rapidito vamos a Santiago. Santiago capítulo 5. Vamos a hacer comparación de texto. Santiago capítulo 5. Si comparamos texto con texto, en Santiago capítulo 5, leemos ahora, hermanos, versículos 3 y 6. Santiago capítulo 5, versículo 3 y 6. Dice el versículo 3: vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros, ¿para cuándo? Para los últimos días. O sea que esta profecía, ¿a cuándo se está refiriendo? A los últimos días. Versículo 6: habéis condenado con las leyes dominicales y muerto al justo, y él no os resiste. ¿Nos van a condenar en las leyes dominicales a los justos? ¿Morirán muchos justos en los postreros días? Claro que sí, hermanos. Queda perfectamente clarificado por las Sagradas Escrituras lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y hermanos queridos, ¿por qué ahora nosotros tenemos que tratar de salir de las ciudades? ¿Por qué tenemos que ahora tratar de hacer los preparativos para salir de las ciudades? Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, dice así, hermanos, presten atención. Y esto me da miedo a mí, realmente da miedo estas cosas que leemos. Pero qué lindo que es saber, hermanos, y no lo digo de manera sentimental, no lo digo de manera de versito, de manera poética, lo digo claramente. Qué lindo que es tener un Salvador a quien recurrir cuando uno tiene miedo y se siente mal. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, qué tremendo era sentirse mal. ¿Qué pasaba cuando nos sentíamos solos, o sentíamos depresión, o fracasábamos, o pecábamos, o teníamos problemas familiares? Ahí nomás no queríamos seguir viviendo más. Pero ahora, hermanos, por más angustiante que sea el problema, oramos y Dios quita el problema, o no lo quita y me da fuerza para soportarlo. ¿Queda claro o no? O buscamos un hermano con quien orar y Cristo nos fortalece. Ya nunca más estamos solos. Eso es lo hermoso de haber encontrado un Salvador poderoso a quien recurrir. Pero hermano, les voy a leer algo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salid de las ciudades. No edifiquéis sanatorios en las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Pero noten, hermanos, y esto es lo que me asusta, presten atención, porque yo sé que ustedes, al haberse acostumbrado mucho tiempo a estudiar la Biblia, van a saber captar el mensaje que Dios tiene para ustedes. Yo estoy seguro que sí lo van a poder captar. Presten atención. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana.
y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. No está mal tener restaurantes e iglesias en las ciudades, no está mal, hermanos. Pero dentro de no mucho tiempo, y aquí es donde yo me asusto, hermanos, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán ni hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea que, hermano, ¿qué pasa si yo le digo, no importa, cuando venga la ley dominical, yo y Emilio salimos en la pochoclera de Emilio, él tiene esa bicicleta de Emilio, y Emilio me lleva atrás en el portapaquete y nos vamos, y ya está. Así de fácil. ¿Y qué va a decir Inés? Yo me voy en la moto de mi novio, porque tiene una moto linda. Y María José, me voy en la bicicleta de Hugo, en el portapaquete, él me va a llevar y vamos andando. Y nada más, se necesita solamente el medio de transporte para salir de la ciudad y ya está. No, presten atención, hermanos. Presten atención, repito la cita. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Hermanos, es hermosa la luz, hermanos. Yo me gozo en lo que dice el Espíritu de profecía. Qué hermoso que es mi Jesús al haberme instruido tan bien en esto, hermanos. Qué linda es esta instrucción. Oremos para que Dios nos pueda prosperar a fin de que podamos realizar los movimientos correctos a fin de prepararnos para estas cosas. Hermanos queridos, yo ya estoy muy cansado, ya no puedo seguir leyendo, le debo 2 citas que la dejo para la clase de mañana, pero ya no doy más de la garganta, hermanos. Solamente les suplico algo. Y por favor, a los hermanos que nos escuchan por internet, prepárense para la crisis que se aproxima, será muy terrible. Solo muy pocos en este planeta, dentro del pueblo adventista, se dan cuenta de la magnitud y de la intensidad de lo que vamos a tener que soportar. Aférrense de Jesús, sepan disculpar todos los defectos que tengo yo como predicador, no se fijen en mí, yo soy una persona muy defectuosa, yo les estoy presentando a Cristo y a su doctrina, no les estoy presentando mi persona, les estoy presentando solamente a Jesús y su doctrina. Traten de aferrarse de Jesús, traten de aprender las doctrinas. Y si no quieren estudiar conmigo, estudien con otro o estudien solos, pero estudien, hermanos, porque hay que ser instruidos para estos tiempos que nos quedan. Ojalá que Dios nos ayude a tomar conciencia de todas las cosas preciosísimas que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de rodillas para terminar con una oración? Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros defectos, y que por favor puedas bendecir a los hermanos que nos están escuchando, y que aquellos que nos escuchan, tantos aquellos que nos aman como aquellos que quizás nos aborrecen, que tú toques el corazón de todos, Padre, para que realmente ellos puedan ser valientes para tomar una decisión y formar clases bíblicas y grupos pequeños a lo largo de todo el mundo, Padre. Ayúdalos a que se decidan a formar clases bíblicas. Yo sé, Padre, que las personas que me están escuchando, muchos de ellos tienen dones preciosos que tú les has dado. Ayúdalos y bendícelos. No importa si saben menos que yo, o igual que yo, o más que yo. Lo que importa, Padre, es que te amen y que hagan la obra. Perdónanos nuestros pecados y toca el corazón de tu pueblo para que se anime a despertarse y a hacer la obra que tú le has encomendado. Te pedimos todas estas cosas en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.